Así que renombrame vos, Dai. Tranqui. Bueno, ya estamos los que tenemos que estar, ¿sí? Tenemos 4 de afuera del instituto y bueno, 2 observadoras, así que pongo el tiempo y arrancamos. ¿Oyeron algo? No, yo no. ¿No? No te estás desmuteada, Normi. Pues sentí un pi. Ese fue el reloj de inicio, pero después del reloj de inicio, ¿oyeron algún sonido? No. No. Y les reformulo la pregunta. ¿Escucharon algo? No. ¿Notaron algo que haya pasado? No. Noté algo, Lucas, pero justo estaba haciendo algo y no le presté mucha atención, pero sí escuché algo. Ok, ¿qué escuchaste, Teo? Como un ruido. Ok. ¿Nadie? Silencio. Un silencio. Se generó un silencio. ¿Y qué pensaron que podía estar pasando en ese silencio? Estábamos Me agarró escuchando. pánico escénico. Que te olvidaste. Gracias, Ma, gracias, Dai. Ya está, Néstor, tu teléfono. ¿Se va? Ah, no, perdón. Pensé que te habías ahí desmuteado. ¿Por qué tenemos la posibilidad de interpretar silencios? Es uno de los puntos que vamos a estar viendo hoy en mi 7ª audiencia, que justamente se trata sobre la escucha. Y les hago una consulta como para arrancar con el tema. En una conversación en donde coexisten el hablar y el escuchar, ¿consideran que alguna de las dos acciones tiene una preponderancia por encima de la otra? No los llego a ver a todos, así que el que quiera que escriba o se desmutee. Sí, porque si no ponemos el oído en silencio no podemos escuchar lo que el otro habla. Gracias, Ire. Lamentablemente tiene más preponderancia el hablar que escuchar, hasta ahora. Gracias, Eva. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero porque hay gente que le cuesta mucho hablar. Pero creo que el otro implica una voluntad de estar dispuesto ¿no? Me parece como que implica una voluntad, un esfuerzo, mayor que el de hablar, pero los dos. Gracias, Ma. Para el modelo clásico de comunicación, el hablar es el que tiene el rol preponderante, mientras que el escuchar es considerada una acción pasiva. Para este modelo clásico de comunicación, lo más importante era el mensaje, ¿sí? Lo que se está diciendo, la información. Por eso yo digo lo que digo y vos me tenés que entender, sea como sea. Y si no lo entendés, te lo repito fuerte y claro. ¿Cómo puede ser que no me entiendas? ¿No me escuchás? Si es fácil esto. Lo aprende un nene de 2 años. A ver, te lo voy a repetir una vez más y que sea la última y escúchame bien. No puedo creer que estés pensando eso. No sé de dónde lo sacaste. Sinceramente me dejás helado. ¿Alguna vez estuvieron en una situación
¿Así? Sí, veo algunas cabezas. ¿Y cuáles son las sensaciones que tienen cuando se encuentran en situaciones en las que el que está hablando eleva la voz, ya sea para que lo entienda, para convencerte? A veces impotencia, otras veces me puede pasar enojo. Y que quiero elevar la apuesta. Ya. Si me gritas, te grito un poco más, para que me escuches vos. Sucede eso. Y lo que nos pasa biológicamente a los seres humanos cuando alguien nos grita, alguien nos eleva la voz, es que nuestro cerebro reptílico, el primario, aquel que tiene la función de la supervivencia, empieza a tomar esos gritos como una amenaza. Y indefectiblemente lo que hace es protegerse, huye, se cierra, se paraliza. Entonces, ahí ya la comunicación va a estar muy, muy complicada. Entonces, desde la ontología del lenguaje, consideramos que cuando lo más importante es lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Lo que nosotros queremos convencer al otro, nos preguntamos en qué posición estamos colocando al otro, qué juego queremos jugar con el otro, qué relación queremos tener con esa persona. Peter Drucker, por ejemplo, decía que demasiados piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien. No se dan cuenta de que ser maravillosos con las personas significa escuchar bien. Entonces, desde nuestra perspectiva, entendemos que la escucha activa tiene un rol fundamental en lo que es la comunicación de los seres humanos. Primero y principal, porque hablamos para ser escuchados. El escuchar da sentido a lo que decimos. Y el que escucha valida al que habla. Humberto Maturana, un biólogo, dice: el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que le pasa al que lo recibe. Y solemos no chequear con el otro cuando estamos conversando si los dos estamos dándole el mismo sentido a lo que estamos diciendo y a lo que estamos escuchando. Y esa diferencia que hay entre los sentidos se llena con historias, juicios personales, cómo creemos que la otra persona es, y ahí empezamos a complicar nuestra comunicación. Cuando escuchamos lo que queremos escuchar, cuando escuchamos nuestras conversaciones solamente y al otro no le dejamos ningún espacio, ¿en qué posición lo estamos poniendo? ¿Qué relación nuevamente queremos generar con la otra persona? Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y esto nos lleva a la otra característica que tiene la escucha, que la escucha es algo más que el oír. El oír es un fenómeno biológico, nada más. Por eso al principio les preguntaba si habían oído algo y todos me dijeron que no. El escuchar es el oír más interpretar. Es un fenómeno lingüístico. Por eso cuando escuchamos siempre hay una comprensión, es darle un sentido a aquello que se está diciendo. Como por ejemplo en esta imagen, ¿sí? Interpretamos de formas distintas porque somos personas distintas, somos observadores del mundo distinto. Y las interpretaciones las vamos generando
en base a nuestra biología, la vamos generando en base a nuestro lenguaje, a nuestra historia personal, a nuestra historia de la comunidad en la que fuimos formados. Por eso podemos decir que escuchamos en base a nuestros paradigmas que tenemos. Por eso, como les decía antes, tenemos la posibilidad de interpretar un silencio, que un silencio, dependiendo del contexto, dependiendo quién lo ejerza, puede significar muchísimas cosas. Y hay una frase que para mí es indescifrable. Cada vez que la dice alguien, no tengo certeza, pero no tengo duda que alguien en el universo se tropieza en la calle y se cae, que es la frase cuando viene tu pareja y te dice, hacé lo que vos quieras. Que alguien, por favor, me diga qué quiere decir hacé lo que vos quieras. Los escucho. Básicamente te pusieron a prueba. Gracias, Eva. Hacé lo que vos quieras, pero ojalá que coincida con lo que yo quiero que vos hagas o que digas. Gracias, Un buscador Jessy. de coincidencias. Muy bien. En realidad tiene que ver más con el tono, ¿no? Hacer lo que vos quieras, dicho bien, sería otorgar la libertad. Bueno, no hay que otorgar nada, pero invitar a ejercer la libertad de hacer lo que uno quiera. Ahora el tonito, ¿sí? El tono Y el puede tono es denotar el que te una... indica si te lo dice con una intención real o con otra intención, Claro, aunque no lo hagas justamente. claro. El tono La puede denotar frase una es muy buena. expectativa. Total. Bueno, gracias a todos por el compartir. Por eso Exacto. Maturana dice, soy absolutamente responsable de lo que digo y maravillosamente irresponsable de lo que escuchas. Y Karl Popper, a su vez, dice que es imposible hablar de tal manera que no se pueda ser mal interpretado. ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien, Luqui. Genial. Cuando escuchamos, lo hacemos en base a dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias que eso que la otra persona que está diciendo algo va a generar en el mundo, en mi mundo? ¿Y para qué esta persona está diciendo lo que dice? El para qué serían cuáles son las intenciones que la persona tiene, cuáles son las acciones, cuál es el resultado que quiere llegar a obtener en el mundo. Pero también, también podemos escuchar una inquietud que vendría a responder la pregunta, ¿por qué esa persona está diciendo lo que dice? Y una inquietud es la interpretación que hacemos como oyentes de lo que esa persona, el por qué esa persona estaría diciendo lo que dice, radica en nosotros. Entonces, dicho esto, los invito a que se metan en esta situación. Hay dos amigos conversando, dos amigos de ustedes conversando y ustedes los están escuchando atentamente. Ellos dos no saben que ustedes los están escuchando y en un momento oyen que uno de ellos dice, al final, a este lo único que le importa es él, nosotros le importamos nada. ¿Qué escuchan ustedes? Que uno de los amigos habla y no espera, no escucha, no hace un silencio para escuchar al otro para hacer la devolución. Gracias, Ire. Recuerden que ustedes no estaban participando de la conversación, sino que eran otros dos amigos que no sabían que ustedes estaban escuchando y estaban
esos dos amigos hablando sobre ustedes. A mí lo que me hubiera gustado que ese amigo, claro, me costaría no intervenir, perdón, porque me gustaría decirle que por qué no me lo dice en persona y no esperar que yo no esté presente para hablar de mí, ¿no? Gracias, Cari. Claro, al escuchar eso uno interpreta que está hablando del ausente, ¿no? Del que no participa, con solo escuchar esa frase. De esa persona que no le importa nada, están hablando de mí, ¿no? Exacto. Están hablando de está bien. ustedes. Y, Yo creo que diría lo sí. mismo. ¿Por qué no me lo dice a mí personalmente en vez de hablarlo igual? Bien. Gracias, Normi. Y les pregunto, ¿cuál creen que es la inquietud que tenía esa persona para decir lo que dijo? ¿Por qué pudo haber dicho lo que dijo? Quizás porque él no se sentía escuchado. O porque Gracias. interpretó que a nosotros no nos importa, pero es una interpretación de él que probablemente no sea la realidad. Gracias. A lo Cari. mejor por algo que dije y que no me supe hacer interpretar correctamente. Gracias. De nada, Luqui. Tal vez, permiso hablo, tal vez por miedo a decir lo que pensaba cara a cara a la otra persona, entonces por miedo o inseguridad se sentía más cómodo diciéndoselo a un amigo, a un par, que a la persona a la que se lo tenía que decir. Por ahí para evitar una situación incómoda o difícil, o esas verdades que a veces querés decir y son tan incómodas que decís, bueno, no se lo digo, que siga, y es más fácil descargarse en otro o en un par. Gracias, Jess. ¿Y qué actitud tomarían ustedes con estos amigos? ¿Se abrirían a escucharlos? Sí, sin duda. Bien. Bueno, quiero contarles que esta situación que les narré me sucedió a mí. Hace unas semanas, yo no era el que estaba escuchando. Yo era el que dijo esa frase. Y lo traigo no solo para que, bueno, veamos las diferentes interpretaciones que podíamos llegar a hacer sobre lo que yo había dicho, sino porque también muestra el otro costado importante de la escucha, que es la escucha que nosotros tenemos con nosotros mismos, o la escucha que no tenemos con nosotros mismos. Yo tenía las conversaciones de que algo me estaba molestando de mi amigo, que algo me estaba dañando y que tenía que decírselo como para que él se diese cuenta de que tal vez esa actitud, que tal vez él la hacía sin pensar o sin saber que me estaba molestando, tal vez le pudiese poner un freno. Y me apalanqué sobre las conversaciones que, como decía Jessie, no le voy a decir eso porque a ver si se enoja, a ver si generamos un conflicto. Yo soy un gran evasor del conflicto. No, bueno, lo que me está pasando no tiene mucha importancia. Y esas conversaciones se fueron acumulando, e indefectiblemente salieron de una forma completamente disfuncional. Entonces, ¿qué sanador puede llegar a ser para nosotros que podamos poner en palabras aquello que nosotros nos estamos escuchando, especialmente si hay cosas que nos están afectando, para que quienes nos rodean sepan qué es lo que nos está pasando y que no surja de esa forma que tal vez nos termina haciendo sufrir mucho más a nosotros y al resto, porque es más complicado después reconstruir una relación, enderezar un camino,
que el poder coordinar comúnmente con la otra persona, poder acordar con la otra persona en una primera instancia. Y cuando conversamos, tenemos algunos dominios en los cuales podemos interceder para que la escucha sea mucho más efectiva. El primer dominio es el contexto de la conversación, porque de este contexto puede ser el resultado de la conversación que estemos teniendo. Yo, por ejemplo, le quiero decir algo a mi novia, algo importante, tal vez que no le guste tanto, y tal vez no le voy a decir eso en el medio del cumpleaños del papá. Y después está también el estado emocional de la conversación, ¿sí? De quiénes están en la conversación. Si, por ejemplo, yo veo que mi jefe acaba de salir de una reunión con su director y tiene una cara que denota que la reunión no salió muy bien, tal vez no sea como el mejor momento para pedirle un aumento de sueldo. Después está la historia personal de cada uno de nosotros, que muchas veces desconocemos. Y recuerden que esto es uno de los puntos en donde nos apalancamos para interpretar lo que escuchamos. Entonces, una persona que tal vez de niño sufrió bullying, no escuche de la misma manera que yo, que tuve la suerte de no sufrirlo, un chiste negro. Y después está el trasfondo histórico de las dos personas que están conversando, qué relación han sabido generar, y el trasfondo histórico de las comunidades en las que se fueron criando. Entonces, un hombre, una mujer que fue criado en un ambiente de violencia, lo más probable es que no escuche de la misma forma que otro que no. ¿Y qué necesitamos para que la escucha ocurra? Lo primero que necesitamos es respeto mutuo y aceptación por el otro. Aceptación del otro como un legítimo otro, como otro observador del mundo y que por consiguiente tiene interpretaciones distintas a las mías. Y eso no significa que él tenga la verdad y yo no, que yo sea el que tiene la justicia y pueda determinar si hay algo que está bien o que está mal. Porque cuando rechazamos a la otra persona, ya no hay comunicación que valga. Empezamos a proyectar nuestra propia forma de ser en la otra persona. Nos escuchamos solamente a nosotros mismos. Y el otro punto es la apertura hacia el otro. Cuando no nos abrimos, no lo reconocemos como un legítimo otro. Nos ponemos en una posición de superioridad para con el otro. Consideramos que nosotros tenemos la verdad y la justicia. Nos olvidamos que somos observadores distintos. Entonces, el abrirnos a los otros significa poder separarnos de nosotros mismos, poder vaciarnos de esas conversaciones con las que llegamos tal vez a una conversación con un otro para hacer una real oferta para el otro. Y al hablar, cuando nosotros hablemos, mostrar nuestra forma de ser. Entonces, los invito que a partir de hoy, cada vez que estemos conversando, cada vez que estemos hablando y escuchando, la diversidad la tomemos como una posibilidad para poder seguir creciendo como personas. Muchas gracias. Abrimos los Buenísimo. micrófonos. Gracias, Felicitamos Luqui. a Luqui. Vamos, Lu. Grande, Luqui. Bravo, Luqui. Muchas gracias a todos. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué se llevan de hoy? Yo tengo una reflexión. Adelante.
En este año 2020, donde aparentemente solo hubo la escucha hacia un solo tipo de relato, sería bueno que en el 2021 tengamos escucha y discernimiento para poder poner la conciencia en donde verdaderamente toca, ¿no? Que no nos distraigan con cortinas de humo mientras pasan otras cuestiones y estamos mirando hacia otro lado. Digamos que escuchar para mí es poner conciencia, y si ponemos conciencia creamos realidad al poner la conciencia. Entonces, que sea como un objetivo para todos del 2021, ser más escuchadores conscientes. Muchas gracias, Eva. Sí, entender que a lo mejor lo que nosotros decimos a veces no nos damos cuenta que más allá de cómo, digamos, el mensaje que tenemos para el otro, que es normal que haya una forma de interpretar distinta a lo que yo quiero decir. Entonces, que a veces eso no lo tenemos en cuenta y nos enojamos y bueno, en realidad tendríamos que pensar que el otro puede interpretar distinto de lo que yo quiero decir y bueno, tratar de ser un poquito más empático con eso, ¿no? Gracias, Cari. Nada, Luqui. Yo me llevo que la primera escucha consciente tiene que ser con uno mismo. Y a partir de uno puede abrir y tender puentes hacia los demás. Y me parece que es un gran trabajo a lo largo de toda la vida, ¿no? Así que bueno, eso. Me encantó ese dibujito del corazón con una oreja, me encantó. +1 para Gabriela, ¿eh? No es porque yo la conozca. Bonito.